nuestra serie de Romanos. Esta vez continuamos ya en el capítulo 5, versículos 6 al 11. Y hoy tengo el privilegio de poder compartir la palabra de Dios. Para los que no me conocen y para los que también me conocen, mi nombre es Ferry Cruz, soy uno de los pastores de Iglesia La Gracia y como siempre es un honor poder traer el mensaje, la palabra de Dios. Es un gran reto también, es algo que sé y conozco la importancia de compartir la palabra de Dios, y no solo se trata de hablar bien, de hablar bonito, sino lleva una estructura a todo esto y algo tan importante como lo es poder compartir con verdad lo que es la palabra de Dios. Así que el Señor les bendiga. Hoy tengo el privilegio de compartir el tema el verdadero amor, basado en los capítulos, en el capítulo 5, versículos de 6 al 11, como ya le hemos dado lectura anteriormente. Algo muy importante que tenemos que entender algo muy importante que a lo que quiero llegar con todo este mensaje, es responder una pregunta importante. Primero, vamos a tratar el tema el verdadero amor, pero ¿qué es realmente el amor? ¿Qué es realmente esa pequeña palabra que en nuestra mente puede llegar a significar muchas cosas? Y cuando hablamos de amor, casi todos creemos saber de qué estamos hablando, más en este mes, ¿verdad? Que es el mes de qué? Y de la amistad. Y decimos día de San Valentín, ¿sí? No el cantante, sino Valentín era un sacerdote que él hizo algo para ayudar a otra persona, y en una carta para ayudar a esta otra persona le escribió tu Valentín, y de ahí nace la idea de San Valentín. Pero no voy a tratar o explicar sobre el tema de San Valentín, sino hago referencia a esto por las fechas que se celebran y todo eso, y en base a eso creemos que cuando hablamos de amor, queremos saber realmente de lo que estamos hablando. La palabra amor es una de las palabras más usadas, ¿sí? Pero yo considero que también es una de las palabras más vaciadas de significado. ¿Por qué? Nosotros como seres humanos, quizá en nuestra cultura, definimos el amor, o el amor se define principalmente por lo que sentimos, por lo que recibimos, o por lo conveniente que resulta una relación. Amamos mientras somos correspondidos, permanecemos mientras nos sentimos cómodos y nos alejamos quizá cuando el amor exige un sacrificio. Y esto es así en nuestra sociedad, ¿verdad? En nuestra cultura. Yo te amo, pero si tú me amas. Yo estoy contigo si esto es recíproco, si esto es de los dos lados. Si no, no me conviene. Y ahí es donde escuchamos a muchas de nuestras madres diciendo, hijo, no le conviene. Esta persona no le conviene. Estas amistades no le convienen. ¿Por qué? Porque definimos la palabra amor como algo condicional. El amor humano, aunque a veces realmente puede ser sincero, suele ser muy condicional y funciona con esas cláusulas invisibles que les acabo de explicar. Te amo si tú me amas, te sigo si de alguna manera tú puedes bendecirme, o confío en ti si no me incomodas. Y muchas veces, sin darnos cuenta, nosotros proyectamos ese concepto de lo que es el amor humano sobre Dios. Y es ahí donde está el problema. Pensamos, tomando esta idea, que Dios nos ama tan solo cuando nos portamos bien, cuando oramos más, cuando fallamos menos, o cuando logramos mantener cierta imagen espiritual. Creemos que ahí es donde
Dios nos ama. Y así el amor de Dios termina reducido a lo que es un sistema, o a lo que yo llamo un sistema de recompensas, ¿sí? Depende cuánto me das, yo te puedo dar también. Pero no es así. La gracia se vuelve como un salario espiritual, o como lo que podríamos llamar un salario espiritual. Pero cuando llegamos a Romanos capítulo 5, Pablo lo que hace es romper totalmente con esa lógica humana, con ese amor condicional. Pablo no define el amor de Dios por lo que nosotros hacemos, ¿sí? Sino que define el amor por lo que Dios hizo por nosotros. Pablo no lo explica desde nuestras emociones, sino Pablo lo explica desde la cruz. No lo mide por nuestra propia fidelidad, mucho menos, sino por nuestra necesidad desesperada de amor como seres humanos. Y en Romanos 5 descubrimos que el amor de Dios no nace de nuestra bondad, porque simplemente no la teníamos previamente, sino que nace de nuestra necesidad, nace de nuestra condición caída, de nuestra condición rota y, como los dicen los versículos, de nuestra enemistad con Él. Entonces podemos entender que este amor no responde a una relación previa de amistad, sino que crea la amistad donde antes había una enemistad. Se los repito, este amor de Dios no responde a una relación previa de amistad, sino crea la amistad donde antes existía solo enemistad. Para entender esto de una manera correcta, también necesitamos recordar el camino que Pablo ha trazado y que nosotros hemos guiado desde el inicio de la carta. Si lo recuerdan rápidamente, en Romanos capítulo 1 al capítulo 3, Pablo fue muy claro y muy contundente en todo. Pablo decía, no hay justos, ni siquiera uno, ¿lo recuerdan? Ni el religioso, ni el moral, ni el pagano, ni el conocedor de la ley podía presentarse delante de Dios con méritos propios. ¿Por qué? Porque todos estaban bajo pecado. Todos estaban lejos de la gloria de Dios. Luego, en el capítulo 4, Pablo nos lleva hasta Abraham y nos muestra que la justificación siempre ha sido por la fe y no por las obras. Nadie es aceptado por lo que hace, sino por confiar en lo que Dios promete. Ahora, en Romanos capítulo 5, Pablo da un paso todavía más profundo. No solo somos justificados por la fe, sino que esa justificación produce resultados, y resultados eternos, no parciales, no condicionales, sino resultados eternos. Y uno de los más gloriosos y a la vez más confrontadores es este, que hemos sido amados cuando no lo merecíamos en absoluto, ¿sí? Aquí Pablo no nos presenta un amor humano, un amor sentimental, sino nos presenta un amor que redime, un amor que trasciende, un amor que no ignora el pecado, sino que lo enfrenta con un sacrificio, un amor que no minimiza la amistad, sino que la vence con la muerte de su hijo. Perdón, un amor que no minimiza la enemistad, ¿sí? Sino que vence la enemistad haciendo ese sacrificio con la muerte de su hijo. Y antes de seguir avanzando, quisiera que nos pusiéramos a pensar en algo con mucha honestidad. ¿Creemos que Dios nos ama porque somos buenos cristianos? ¿O entendemos que somos buenos cristianos porque Dios nos amó primero? Les hago la pregunta otra vez. ¿Creemos que Dios nos ama porque somos buenos cristianos? ¿O entendemos que somos buenos cristianos porque Dios nos amó primero? Ahora, dependiendo de cómo respondamos esa pregunta, cambia por completo nuestra manera de vivir la fe. Si creemos
que Dios nos ama por lo que hacemos, en algún punto vamos a llegar a vivir bajo culpa o orgullo. Pero si entendemos que Dios nos ama aun cuando éramos sus enemigos, podemos empezar a vivir desde la gratitud, desde la obediencia y desde la redención. Y esto nos lleva inevitablemente a una pregunta que abre nuestro corazón o que abre el corazón del texto de Romanos y nos confronta desde un inicio y entender para responder esa pregunta: ¿qué es el amor? Es en qué condición nos encontró el amor de Dios. ¿En qué condición estábamos nosotros cuando el amor de Dios nos encuentra? No estábamos buscando de Dios, mucho menos nos encuentra cuando estábamos agradándole a Dios, no cuando éramos solo sus amigos, no, sino que nos encuentra estando lejos, estando rotos, siendo pecadores y estando en una enemistad con Él. Y desde ahí, desde ese punto tan bajo, comienza la historia de lo que realmente es el verdadero amor. Como primer punto, podemos entender que el amor de Dios nos encontró incapaces y sin fuerzas. Romanos capítulo 5, versículo 6 dice: cuando éramos totalmente incapaces de salvarnos, Cristo vino en el momento preciso y murió por nosotros, que éramos pecadores. Pablo comienza estableciendo nuestra condición real, como podemos verlo. ¿Que éramos totalmente qué? ¿Capaces? No, que éramos totalmente incapaces, sin ningún poder espiritual, sin recursos morales que nos acercaran a Dios. La palabra que Pablo usa aquí comunica la idea de una impotencia absoluta, ¿sí? No se refiere a quizá un ejemplo como un enfermo que quizá en un futuro pueda mejorar, o ni alguien herido que necesita ayuda y que más adelante puede seguir, no, sino es alguien sin fuerza alguna, sin ningún recurso, sin ninguna capacidad de responder por sí mismo a Dios. Y esto confronta una mentira muy común que escuchamos dentro de la iglesia, y es la idea de que en el fondo nosotros aportamos algo para nuestra salvación. Y tal vez no lo decimos con palabras, ¿sí? Pero lo vivimos de esa manera. Dios ya hizo su parte, entonces me toca hacer la mía. Y creemos que nosotros en nuestra condición humana podemos aportar algo a nuestra salvación. Cuando Pablo nos dice que somos totalmente incapaces, Pablo no deja espacio para eso. Pablo dice: éramos incapaces, no éramos cooperadores, no éramos aprendices espirituales o personas casi listas para, no. Pablo dice incapaces. Y si recordamos históricamente en los capítulos que hemos estudiado, tanto judíos como gentiles tenían puesta su confianza ¿en qué? En méritos, en obras. Si recordamos, los judíos confiaban mucho en la ley, porque ellos tenían la ley y creían que eso era suficiente. Pero también los gentiles confiaban en su propia moralidad o en la filosofía que obtenían de los líderes estoicos de aquel tiempo. Pero Pablo derriba todos esos dos sistemas de creencias. Y esto significa que nosotros en realidad no buscábamos a Dios. Nosotros no entendíamos la verdad de Dios y nos desviábamos de y no deseábamos su voluntad, sino que en nuestra condición humana lo que normalmente deseamos o queremos es lo que más nos conviene, lo que nos da más conveniencia.
Romanos capítulo 3, si recordamos, decía, nadie es realmente sabio, nadie busca a Dios, todos se desviaron y todos se volvieron inútiles. Y esta palabra tan fuerte con la que Pablo se refiere es algo que nos hace realmente ver que el amor de Dios no responde a un potencial, sino a una impotencia total. ¿Entendieron? Eso quiere decir que ¿quién de nosotros pudo haber hecho algo para encontrar a Dios? Nadie, sino que es Dios que en su amor nos encuentra a nosotros. Cristo no vino a nosotros cuando mostramos señales o alguna señal de mejoría espiritual, sino vino cuando realmente no podíamos y no teníamos una esperanza para nuestras vidas. Y eso ya es sorprendente, que Dios nos amara cuando éramos incapaces. Y Pablo lo profundiza aún más, porque no solo éramos débiles, sino éramos indignos de ese amor. El punto número 2 nos lleva a que el amor de Dios rompe la lógica humana del mérito. Romanos capítulo 5, versículos 7 al 8 nos enseña y nos dice: ahora bien, casi nadie se ofrecería a morir por una persona honrada, aunque tal vez alguien podría estar dispuesto a dar su vida por una persona extraordinariamente buena. Recuerden ese tal vez. Alguien podría estar dispuesto a dar su vida por una persona extraordinariamente buena. Pero, Dios mostró el gran amor que nos tiene al enviar a Cristo a morir por nosotros cuando todavía éramos pecadores. Pablo apela al sentido común humano. Pablo no pasa por alto el sentido humano. Él sabe cómo funciona el corazón del hombre. Y por eso dice, en otras palabras, aún entre ustedes alguien podría morir por una persona buena. Tal vez, ¿verdad? Tal vez sí. Alguien de ustedes podría morir por una persona buena. Por eso les remarcaba ese tal vez. Pero nos damos cuenta que el amor humano ya presenta esas escalas de valor, ¿sí? El amor humano decide quién merece sacrificio y quién no. Yo les pregunto, ¿ustedes cuánto sacrificarían o cuánto estarían dispuestos a sacrificar por su enemigo? O por lo que creemos como que es nuestro enemigo, que en realidad simplemente está marcado por un prejuicio hacia una persona. Pero, ¿qué estaríamos dispuestos a sacrificar por nuestro enemigo? Entonces entendemos, y Pablo nos enseña eso, que el amor humano tiene esas escalas de condición. Pero Pablo también introduce ese contraste devastador con una sola frase cuando dice, pero Dios, haciendo la referencia de que ni siquiera nos acercamos, ni siquiera es igual. Tal vez alguno de ustedes muera por alguien que realmente ama, por un padre, por un hijo, por un hermano, tal vez. Pero en Dios no existe tal vez. Él dice, pero Dios dice, pero Dios mostró el gran amor que nos tiene al enviar a Cristo a morir por nosotros cuando todavía éramos pecadores. No éramos merecedores de esto. Éramos indignos de recibir esto. Dios no nos amó siguiendo la lógica humana. Dios no evaluó nuestro potencial, ¿sí? Dios no midió nuestro comportamiento. De hecho, Dios
no esperó a obtener resultados previos de nosotros como para amarnos, sino nos amó cuando todavía éramos pecadores. Y la palabra pecadores aquí no es una palabra ligera, ni mucho menos, sino o no puede significar a una persona con algunos errores. No, significa y habla sobre personas que demostraban su rebelión constante contra la santidad de Dios. Aquel que es pecador constantemente se rebela en contra de Dios, como lo explicábamos en los capítulos anteriores. Eso destruye cualquier teología o teoría del mérito, que nosotros podemos hacer una parte y que como Dios ya hizo su parte, vamos a hacer lo que nos corresponde. Entendamos esto. No somos amados porque seamos buenos, sino somos transformados porque ya hemos sido amados. Y aquí es donde muchos creyentes nos confundimos. Vamos a ver qué dice Efesios capítulo 2, versículos 4 y 5 para fundamentar lo anterior. Dice el versículo 4: pero Dios es tan rico en misericordia y nos amó tanto que, a pesar de que estábamos muertos por causa de, ¿qué dice? Nuestros pecados, nos dio ¿qué? Vida cuando levantó a Cristo de los muertos. Es solo por gracia de Dios que ustedes han sido salvados. ¿Solo por gracia de quién? De Dios. Amén. Y aquí es donde muchos cristianos se confunden. Recibimos el amor de Dios para salvación, pero luego intentamos mantener esa salvación con obras. Y es imposible, ¿sí? Pablo usa una comparación humana para mostrar ese contraste divino. En el mundo, la amistad es condicional. Y aún el mejor amor humano tiene límites, ¿sí? Aún el mejor amor humano tiene límites. Pero el amor de Dios no responde a dignidad, sino a gracia. Cristo murió no por justos, sino por pecadores. Gente que estaba constantemente en una rebeldía en contra de Dios. Y aquí hay unas diferencias claves, hay muchas, pero para no alargar mucho solo puse algunas. Por ejemplo, la amistad del mundo nos presenta que es condicional, pero el amor de Dios es algo inmerecido. El amor del mundo responde a la conducta. Es que no se porta bien o no te portas bien conmigo. Pero el amor de Dios responde a la gracia. El amor del mundo se retira ante la traición. Eso es lo que nosotros hacemos. Al primer golpe de traición, nos apartamos, nos alejamos. Pero el amor de Dios permanece aún en la enemistad. La amistad del mundo ama solo al que es mi amigo. Qué fácil, ¿verdad? El amor humano es tan sencillo como para decir, bueno, yo amo a los que me aman y a los que no, mejor no comparto con ellos ni me junto con ellos porque me caen mal. O empezamos a tener ese prejuicio de las demás personas. Sin embargo, el amor de Dios nos dice, amen a sus enemigos. Y entender qué realmente es el amor nos va a llevar a entender por qué Jesucristo nos dice, amen a sus enemigos. Bendigan ¿a quiénes? ¿A quienes los bendicen? No, a quienes los maldicen. Hagan el bien a todos. Y es complicado, entiendo que es muy complicado, es muy, muy difícil. Esto nos prepara para una verdad muy, muy, muy profunda y muy confrontadora. Porque en realidad, en este punto, nosotros podríamos llegar a creer que nosotros estamos en la posición de, sí, tengo que amar a mis enemigos.
tengo que amar a quienes me han hecho mucho daño. Y estamos en la posición de víctimas, ¿verdad? Porque eso es algo que el ser humano siempre hace, se victimiza, siempre es el atacado. Sin embargo, Pablo nos pone en una condición en la cual no somos víctimas. Somos, ¿cómo es lo contrario? Victimarios. Somos los que cometen el mal acto. Éramos los enemigos de Dios. Ni siquiera estamos en el lado donde, ay, a mí, yo soy el que sufre. No, nosotros estamos constantemente siendo enemigos de Dios. Y esto nos lleva al punto número 3. El amor de Dios vence nuestra enemistad. Romanos capítulo 5, lo voy a dividir en dos. Capítulo 5, 10 dice: pues como nuestra amistad con Dios quedó restablecida por la muerte de su Hijo cuando todavía éramos sus enemigos. ¿Sí? Ahora, ¿qué significa ser enemigo de Dios? Pablo no habla desde una ignorancia pasiva, sino de una hostilidad activa, algo que es recurrente. No es alguien que se queda en medio y no hace nada, no, sino la enemistad que Pablo presenta es alguien que está constantemente atacando y atacando. El enemigo no es neutral, sino alguien opuesto a Dios, porque vivíamos de espaldas a su voluntad, resistíamos a su autoridad y hacíamos todo lo contrario a lo que Dios nos pedía hacer. Y eso es lo que normalmente hacemos, ¿verdad? Amen a sus enemigos. ¿Y qué hacemos nosotros? Podemos ver qué dice Colosenses capítulo 1, versículo 21. Yo se los leo. Dice: antes ustedes estaban alejados de Dios y eran sus enemigos, separados de Él por sus malos pensamientos y acciones. No solo por pensamientos, sino por hechos, por todo lo que nosotros hacíamos, por nuestra manera tan mala o tan errónea de vivir. Y si recordamos anteriormente, no simplemente es decir, pero yo como yo no asesino a nadie, o como yo no cometí un gran pecado. Si no recordamos, pecado es pecado. No hay niveles de pecado. Ese constante ataque nos hacía ser enemigos de Dios, no solo en pensamientos, sino en acciones. Y en nuestra idea de ser enemigo de Dios podemos ver que es vivir bajo nuestro propio señorío, bajo nuestras propias reglas. Amar el pecado más que la santidad. Amamos más el pecado que la santidad. Y eso no debe ser así. Rechazamos la gloria de Dios por nuestra propia gloria. Y aún así, Pablo dice algo glorioso, algo que anoche mientras preparábamos todo esto con mi esposa era jalarnos el cabello, porque es difícil, es algo muy difícil de hacer, pero también cuando esto nosotros lo entendemos, realmente tiene que haber un cambio o producir un cambio en nuestras vidas, porque cuando constantemente estábamos viviendo bajo nuestro propio señorío, amando el pecado más que la santidad, rechazando la gloria de Dios por nuestra propia gloria, Pablo dice: cuando éramos enemigos, Dios inició la reconciliación. Y es sorprendente porque Dios no esperó disculpas. Dios no exigió garantías como normalmente lo hacemos, ¿verdad? Para restaurar una relación con un amigo el cual nos hemos peleado, ¿qué es lo primero que esperamos? Yo lo perdono, pero si se disculpa. Primero,
¿verdad? Está bien, te perdono, pero me alejo de ti. O te perdono, pero si me das algo a cambio, ¿verdad? Ese amor condicional. Pero aquí, en lo que Pablo nos presenta, se vuelve algo unilateral. Ni siquiera es de los dos lados, es simplemente de un lado, del lado de Dios. Dios es quien toma la iniciativa. Dios es quien paga el precio. Y gracias a eso es Dios quien restaura la relación en la enemistad que había. Eso nos lleva a una pregunta inevitable, ¿sí? ¿Cómo se logró esa reconciliación en nosotros y Dios? ¿Qué costo tuvo transformar enemigos en amigos? ¿Sí? Y yo me sorprendo, como les decía, porque Dios, yo me pongo a pensar en Sodoma y Gomorra, me pongo a pensar todas estas lugares que atentaron en contra de Dios, y Dios todavía fue paciente, no actuó con un juicio inmediato, ¿sí? Y como nosotros, realmente no teniendo una condición, realmente imposibles, como dice Pablo, éramos inútiles para poder regresar a los caminos de Dios, no podíamos, una absoluta enemistad con Dios. Y como Dios, siendo Dios, ¡pum!, eliminados. Bueno, se acabó el problema, como decimos aquí, ¿verdad? Muerto el chucho, se acabó la raya. Ese es mi pensamiento humano. ¿Se dan cuenta? ¿Cómo Dios no nos eliminó y ya? Ese es mi amor condicional. Sin embargo, Dios no responde con un juicio inmediato. Increíblemente, Dios responde con una restauración, con una reconciliación mediante la cruz, mediante el sacrificio de Jesús. Y esto nos lleva al punto número 4. El amor de Dios se demuestra en la reconciliación por medio del sacrificio. Romanos capítulo 5, versículos 9 y 10 dice: entonces, ya que hemos sido hechos justos a los ojos de Dios por la sangre de Cristo, con toda seguridad Él nos salvará de la condenación de Dios. Pues como nuestra amistad con Dios quedó restablecida por la muerte de su Hijo, cuando todavía éramos sus ¿qué? Enemigos, ¿con toda qué? ¿Lo creemos? ¿Estamos seguros de eso? ¿O no? ¿Estamos seguros? Amén. Amén. Estamos seguros. Con toda seguridad seremos salvos por la vida ¿de quién? Del Hijo. Y aquí Pablo presenta esa lógica que es sólida. Si Dios ya hizo lo más difícil, que era reconciliarnos cuando éramos sus enemigos, ¿cómo no va a hacer lo más fácil, que es guardarnos como sus hijos? ¿Sí? La reconciliación obviamente no fue barata. La reconciliación costó la sangre del Hijo, costó el sacrificio en la cruz y costó el abandono de Dios hacia Jesucristo y el juicio cargado en sus hombros. ¿Quién de nosotros podía soportar eso? Nadie, de hecho ni queríamos pasarlo. Por eso es unilateral, solo Dios. Y este punto me permite ilustrar lo que es el amor de Dios con una historia poderosa
real. Algo que a mí me impactó muchísimo mientras estudiaba la escuela de misiones hace unos años. Nos lo presentaron en la escuela de misiones con este tema que es el Hijo de la Paz. No sé si algunos de ustedes ya lo han conocido, algunos. Esto es algo de lo que se habla mucho en misiones, en el seminario bíblico, y fue una de las primeras historias que yo escuché. Y hay una película, se las recomiendo mucho, 30 minutos dura, pero es increíble. Don Richardson fue un misionero entre la tribu Sawi en Papúa Nueva Guinea. Ellos eran misioneros con su esposa. La cultura de esta tribu, de los Sawi, tenía una característica muy increíble, que la cultura se basaba en ese principio central. La traición era la mayor virtud que ellos podían tener. Era engañar, traicionar y vencer a sus enemigos con astucia. Era lo más honorable. Alguien que podía involucrarse en otra tribu y traicionarlos era un hombre increíble, era un héroe para ellos. Sin decir que ellos eran caníbales. De hecho, por eso buscaban esa traición entre ellos, por el canibalismo, cortar cabezas, asesinar. Ese era el propósito de ellos. Y cuando los misioneros, o el misionero Richardson, les contó la historia de Jesús y llega al punto donde contaba la historia de Judas, ocurre algo inesperado para él, ¿sí? Todos comienzan a saltar y a brincar de alegría porque veían a Judas como un héroe. ¿Por qué? Porque había traicionado exitosamente a su líder. Y para ellos eso era algo de festejar. Qué difícil, ¿verdad? Querer presentarles a Jesucristo, a una cultura, a estas tribus, y que cuando te des cuenta ellos celebran más a Judas que a Jesucristo, porque esas eran sus características. Hay no aparece, si logran ver ahí rapidito. Hay un diario, alguien hizo una nota donde cuentan la historia de Richardson, y se los voy a contar. En el texto del diario, del periódico, ellos cuentan la historia donde ellos desanimados, los misioneros desanimados, preguntaban: ¿existirá algún medio para que ellos entiendan el mensaje? ¿Sus esfuerzos en todos estos meses habían sido en vano? Mientras pensaban en irse, una vez más los Camur estaban en guerra con los Hinam. Eran las dos tribus que constantemente estaban atacándose, asesinándose, comiéndose unos a otros y traicionándose. Dice que parecía que nunca acabaría esta guerra. Meses enteros viendo cómo se mataban a su alrededor. Ellos oraban fervientemente por paz mientras atendían a los heridos. Este era su trabajo de los misioneros. Ellos les daban medicina, les daban muchos materiales, recursos, les curaban sus heridas, y por eso estas tribus les permitían estar ahí con ellos. Entonces, en un punto los misioneros dieron un ultimátum. Ya cansados, les dijeron: o se termina la guerra o nosotros nos vamos. Y ellos, las tribus, no querían que se fueran por sus medicinas y herramientas. Así que decidieron hacer la paz. Pero ¿cómo convencerían a los Hinam de que esta vez la otra tribu no los iba a traicionar? Increíblemente, las dos tribus hacen una ceremonia solemne.
Ambos pueblos estaban presentes y en silencio el cacique de la tribu Camur arrancó de los brazos de su mujer a su único hijo primogénito y se lo entregó al cacique, al jefe de la otra tribu de los Casim, quien lo aceptó como el hijo de la paz. El ambiente se llenó de los desgarradores gritos de una madre que había perdido a su hijo para siempre. Todos los guerreros pusieron sus manos sobre el bebé y concertaron un acuerdo que, según la ética de los Sawi, el acuerdo no podía ser violado por traición. Mientras el hijo viviera, habría paz entre los pueblos. Yo quiero hacerles una pregunta. ¿Quién de ustedes son padres de familia aquí? Levanten su mano. ¿Quién de ustedes, padres de familia, entregarían a su hijo, a su único hijo, en las manos de su peor enemigo? ¿Podrían tener la capacidad de confiar a su hijo, aún sabiendo que esa cultura se basa en la traición? ¿Podrían hacerlo? Creo que no, ¿verdad? Obviamente no. La lectura continuaba diciendo: asombrados, los misioneros vieron la oportunidad de comunicar el evangelio. Les contaron que, teniendo un puente sobre el inmenso abismo que los hombres habían puesto sobre ellos, y Dios envía a Jesús, su único hijo amado, a fin de ofrecer la paz a sus enemigos. Pero el ser humano lo rechazó y mató al Hijo de Dios en una cruz. Según los Sawi, cualquier posibilidad de paz habría sido anulada, pero en el amor de Dios esto logró triunfar. En virtud de la muerte y resurrección de Jesús, Él ofrece perdón y salvación. A diferencia del mortal Hijo de paz, Cristo vive eternamente. Por siempre y para siempre podemos tener paz con Dios. Toda la aldea se entregó al Señor y ya no hubo más guerras, sino que los que antes se mataban y traicionaban entre sí, ahora juntos se reunían a adorar a Dios. Amén. Esto es algo verdadero, esto es algo real, esto sí pasó, son los misioneros. Está el libro, está la película y los invito a que puedan verlo. Esto me puso a pensar, cómo esa reconciliación, hablando en el amor humano, nosotros cuando nos reconciliamos con una amistad que quizá está rota, ¿cuál es nuestro comportamiento después de? ¿Realmente estamos dispuestos a entregar todo de nosotros para esa amistad? ¿O siempre estamos con una mano aquí, con la otra mano preparado por cualquier cosa, ¿verdad? Por si me ataca, me defiendo. Siempre estamos alertas. Y en realidad, me pongo a pensar, los que antes se mataban y se traicionaban y vivían constantemente en guerra como enemigos, hoy están juntos adorando a Dios. ¿No podrían adorar a Dios siempre con esa enemistad en sus corazones? Sino el amor de Dios transformó a estas tribus para que pudieran adorar a Dios con gozo. Y eso es lo que produce el amor de Dios en nuestras vidas. Ya no si yo realmente perdono con el amor humano, siempre voy a estar alerta de que si me hace algo, ¿verdad?
Pero cuando yo entiendo esto y amo con el amor de Dios, el ayudar a mi enemigo produce gozo. Gozo, vamos a entender esto. El amor de Dios produce gozo y seguridad eterna. Romanos 5:11 dice: así que ahora podemos alegrarnos por nuestra nueva y maravillosa relación con Dios, gracias a que nuestro Señor Jesucristo nos hizo amigos de Dios. Ahora, ¿quién de nosotros ayuda a su enemigo o a quien creemos que es nuestro enemigo? ¿Y quién se alegra realmente cuando ve que a su enemigo le va bien? Ese silencio dice mucho. Realmente nosotros nos alegramos o podríamos llegar a alegrarnos cuando a nuestro enemigo le va bien y decir: wow, estoy gozoso porque le va muy bien. No, el resultado del verdadero amor no es culpa, sino gozo. No es temor de lo que alguien pueda hacer, sino seguridad. No es distancia, te perdono y estamos bien, pero nunca más volvemos a hablar. Eso no es perdón, sino una amistad restaurada. ¿Sí? Ya no vivimos tratando de ganar el favor de Dios, sino disfrutamos del favor que Cristo ya ganó por nosotros. Y esa amistad no es informal, es una amistad que transforma nuestra manera de vivir, obedecer y amar. Dice Juan capítulo 15, versículo 14. Tampoco me aparece. Yo se los leo. Dice: ustedes son mis amigos si hacen lo que yo les mando. La obediencia no produce la amistad. Escuchen esto. La obediencia no produce amistad, sino la amistad produce la obediencia. Es algo que nos enseñaba Pastor Moon el día martes en la reunión. La obediencia no produce amistad, sino la amistad produce ser obediente. Yo voy a ser obediente a lo que Dios me manda, no para ganar su amistad, sino por amor, porque Él ya me amó primero. Por eso voy a ser obediente. Ahora sí, el verdadero amor no se define por lo que sentimos, sino por lo que Dios hizo. ¿Se dan cuenta de la diferencia del amor humano al verdadero amor de Dios? No se define por lo que siento, sino por lo que Dios ya hizo en mí. Nos amó cuando éramos incapaces. Nos amó cuando éramos pecadores. Nos amó cuando éramos sus enemigos y nos reconcilió entregando a su Hijo. Y eso es amor. Entonces, deja de medir el amor de Dios por tu desempeño. El amor de Dios se demostró en la cruz, no en la conducta. 2, recibe la reconciliación con Dios, no solo la información. No basta con saber que Dios nos ama, sino hay que vivir como un amigo reconciliado. ¿Se recuerdan lo que nos enseñaron la semana pasada sobre la palabra shalom? Eso es importante entenderlo. 3, ama como has sido amado. Y tú no has sido amado con un amor humano, has sido amado con el amor de Dios. Si Dios amó a sus enemigos, nosotros no podemos amar solo a quienes nos tratan bien, sino se trata de amar a aquellos a quienes quizás es difícil. Y también que ese amor no sea, por ejemplo, como el pastor dijo que lo tengo que amar, lo voy a amar. Como es que si no el pastor me va a regañar porque estoy peleando con ellos, tengo que hacer la lucha y el esfuerzo. No, eso no es amor, sino un amor verdadero que procura ver el bien a los demás, aún sabiendo que no te lo van a devolver, aún sabiendo que no vas a poder recibir nada a cambio. Eso es el verdadero amor.
Voy a pedir al grupo de alabanza que pueda subir. En Juan, capítulo 4, versículo 10, nos lo dice más claro. Dice: en esto consiste el amor verdadero, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo como sacrificio para limpiar o para quitar nuestros pecados. Amén. Pongámonos de pie. Pongámonos de pie y quisiera que en este momento escuchemos esta verdad con un corazón humilde, con un corazón receptivo. Esto que les voy a decir, preparen su corazón humildemente y entiendan esto. No todos los que cantan a Dios son sus amigos. No todos los que levantan las manos viven rendidos a su voluntad. No todos los que dicen Señor, Señor, han dejado de vivir como enemigos de Dios. Ser enemigo de Dios no siempre se ve como una rebeldía abierta. Muchas veces se disfraza de religiosidad cómoda, de una obediencia a Dios parcial, de una fe sin arrepentimiento o de cristianismo sin cruz, sin sacrificio. Decimos que somos amigos de Dios, pero seguimos negociando con el pecado. Decimos que lo amamos, pero lo obedecemos solo cuando nos conviene. Y decimos que confiamos en su gracia, pero seguimos viviendo como si nosotros fuéramos el centro de todo. Pero aún así, Dios no nos amó cuando éramos fieles. Nos amó cuando éramos sus enemigos. Nos reconcilió no porque cambiáramos primero, sino para que pudiéramos tener la oportunidad de cambiar. Y hoy el llamado no es una emoción, sino es una decisión personal de cada uno. No a un momento bonito, sino a una vida rendida en obediencia y amor a Dios. Hoy el Espíritu nos llama con amor firme: deja de vivir como enemigo mientras dices que eres mi amigo. Recibe la gracia que te reconcilió y responde a una vida que lo honre. No se conformen con conocer a Dios, sino caminen con Dios, obedézcanlo y síganlo, porque el verdadero amor no es humano. Así que, queridos amigos, sigamos amándonos unos a otros, porque el amor viene de Dios. Todo el que ama es un hijo de Dios y conoce a Dios, pero el que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. Entonces, respondiendo a la pregunta inicial, ¿qué es realmente el amor? Dios, porque Dios es amor. Amén. Tomemos este momento para orar. Amado Padre, te rogamos, bendito Dios, que tú examines nuestro corazón, veas en lo más profundo de nuestro corazón y enséñanos, ayúdanos a realmente dejar de vivir un amor condicional, un amor que quizá nos impide llegar a ti, sino transforma nuestras vidas, transforma nuestro corazón y guíanos a poder vivir un amor real, un amor verdadero, un amor tuyo. Gracias, Padre, por todo lo que tú puedes hacer y harás en nuestra vida al entender cuánto tú nos has amado y cuánto tú
ha sacrificado por nosotros cuando no podíamos pagarlo. En el nombre de Jesús. ¿Qué necesita hacer la iglesia para crear una comunidad de esa manera? Y la respuesta está en lo que se predicó hoy. Porque la respuesta a ese amor tan incondicional que Dios nos mostró cuando éramos sus enemigos, nuestra respuesta a ese amor es también no solamente amarlo a Él, pero es amarnos unos a otros. De ese amor horizontal vertical que tenemos con Él, es un amor que fluye también a lo horizontal. Y lo que hace ese amor es darnos a todos nosotros algo en común, algo en que conectarnos, algo para trabajar juntos, algo para luchar juntos, algo para movernos hacia adelante juntos. Lo que Jesucristo hizo en esa cruz por nosotros, ese amor que Él nos mostró, nos une a cada uno de nosotros para darnos ese mismo propósito de amarlo a Él y amarnos unos a otros. Esa primera iglesia que fue compuesta de tantas personas tan diferentes de todas partes del mundo, de gente que estaba siendo rechazada por la sociedad, logró tener una comunidad tan íntima y tan buena y tan unida, porque ellos entendieron que la amistad no se basaba en preferencias personales. La amistad no se basaba en si éramos del mismo estatus social. La amistad no se basaba si teníamos el mismo carro o nos gustaban las mismas cosas o teníamos la misma apariencia, sino que esa amistad se basaba en el amor de Dios que fluía en ellos. Ese amor que ellos ahora respondían amándose unos a otros. Iglesia, eso es lo que debe suceder aquí también. Una iglesia que sabe amarse mutuamente. Una iglesia que no solo sabe recibir amor del Padre Celestial, pero también sabe amarse unos a otros. Padre, obra en nuestros corazones. Todavía hay áreas en nuestras vidas, hay personas en nuestros corazones que tenemos dificultad para amar. Todavía hay personas aquí, oh Dios, que nos han dañado, nos han herido. O personas, oh Dios, que no encajan en nuestra imagen, nuestro cuadro de qué es alguien aceptable o quién es alguien con quien puedo ser amigo. Pero el día de hoy, Padre, te pido que tú rompas todo eso y puedas darnos, oh Dios, una nueva perspectiva, una nueva visión, un nuevo entendimiento, Padre, de que todos aquí somos amigos, porque somos amigos tuyos. Que todos aquí tenemos algo en común, por qué luchar, por qué seguir adelante, por qué unirnos, que es amarte a ti y amarnos unos a otros. Así que, Padre, te pido que sigas sobrando en cada corazón, sigas soltando ese odio o ese desprecio o esa falta de perdón o esos prejuicios, que tú sigas rompiendo eso. Y mientras experimentamos más tu amor infinito, tu amor incondicional, nosotros también podamos ablandar nuestros corazones para comenzar a perdonar y amar. Gracias, oh Dios, por esta palabra que compartió el pastor. Te pido, Dios, que esa palabra continúe creciendo, continúe produciendo frutos en nuestra vida. Gracias, oh Dios, por este tiempo que tú nos has dado. Ayúdanos a ser esa iglesia que muestra genuinamente el amor que tú nos has dado y que tú nos pides tener hacia unos a otros. Y ahora, que la gracia del Señor Jesucristo, que el amor de nuestro Padre Celestial y que la comunión del Espíritu Santo vaya con cada uno de nosotros desde hoy y para siempre. Y todo el pueblo de Dios dijo: amén, amén. Un fuerte aplauso a nuestro Dios, amén.